Soy Arturo Mestas, muchísimas gracias por conectarte en esta sesión TEC. Un TEC yo lo considero de mucha importancia y que va a romper precisamente una dinámica que las organizaciones han llevado, que precisamente entendamos hoy cuál es el objetivo, el concepto fundamental de la NOM, pero sobre todo podamos hoy empezar a identificar la oportunidad de negocio. Es claro, esta sesión es exclusiva para distribuidores. Lo que buscamos en esta charla, mi compañero Alejandro y yo, buscamos que hoy puedas entender conceptualmente qué es la NOM, pero también entendamos y veamos hacia dónde va la oportunidad de negocio. Hoy ya tenemos disponible un evento, más adelante te lo voy a mostrar, el evento comercial con el que estamos impulsando precisamente este tema, pero también hoy haremos anuncios con respecto a liberaciones, precios, cómo lo vamos a comercializar y demás de esta nueva obligación o una norma que entró en vigor el 23 de octubre del 2019 y que, bueno, no voy a adelantar algunos temas, simplemente esta información es de sumo interés y sobre todo una posibilidad de atracción tanto de nuevas empresas, pero también ayudar a fidelizar a nuestros clientes, que el cliente fidelice a sus trabajadores y esto es logrando o cumpliendo con el tema de la NOM. Entonces, lo vamos a descubrir, lo vamos a ir descubriendo el día de hoy. Quisiéramos empezar con esta diapositiva que normalmente mostramos al inicio de todos nuestros TEC. El objetivo de hoy es conocer la norma, la NOM 035 y la oportunidad de negocio, pero sobre todo cuál es el campo de acción para su implementación. Que de esto vamos a necesitar mucha integración por parte de ustedes, que conozcan de fondo la NOM y que empiecen a identificar cuáles van a ser los servicios que pueden empezar a ofertar. Les voy a adelantar temas, por ejemplo, ya tengo contacto con algunos distribuidores que lo que están haciendo son alianzas con despachos, consultorías de recursos humanos, psicólogos, que empiezan a formar en conjunto toda la estrategia de la NOM. Entonces, hoy le vamos a dedicar una parte del tiempo a analizar el marco legal. Considero que este es el primer contacto formal que Compact tiene con distribuidores para explicar el tema de la NOM. A su vez, el área de generación de conocimiento está preparando materiales, capacitaciones, pero creo que debemos de entender precisamente el marco. Cuando yo empecé a ver el tema de la NOM, pues de repente había terminología o de alguna manera palabras que no entendíamos, que no entendía yo, porque al final siempre estamos colaborados con el tema del fiscal. Allá es una resolución miscelánea, allá es un artículo, bueno, aquí también es una ley, le llaman numeral como si fuera un artículo, es una norma oficial mexicana, tiene un carácter de obligatoriedad en algunos casos, en algunos no, lo iremos descubriendo, pero quisiera que hoy en esta charla le dedicáramos mucho del tiempo a entender qué es la NOM. Por un lado, nos han informado o hemos visto muchos comentarios en redes sociales, cada vez este tema ha tenido mayor auge, pero también he visto demasiada desinformación. O sea, necesitamos entender de fondo hacia dónde va precisamente el tema de la NOM. Y para eso, como les decía, empecemos con el marco legal. La NOM 035 es una norma oficial mexicana, es decir, tiene un carácter de obligatoriedad, aplica y tiene sus validaciones, sus propios fundamentos, su metodología de trabajar y qué es lo que debemos de empezar a entender, que al final hay una conjunción de funciones de la misma Secretaría del Trabajo y Prevención Social basando o estipulando una norma oficial mexicana. Es decir, este cambio quien lo impulsa completamente es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de las comisiones de seguridad y higiene laboral, que al final ellos son los que están dictaminando qué es lo mejor que debería de ocurrir en relación trabajo colaborador, trabajo empleado, trabajo, es decir, en familia, que puedan lograr y desempeñar mejor sus funciones. Si lo resumimos en una frase, ¿qué es la NOM 035? Me quedo yo con este gran objetivo. Y el objetivo es identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Estoy poniendo en mayúsculas y en negritas
ciertas palabras de las cuales quiero que empecemos a tener, y ese glosario debemos de empezar a aprender para poderlo aplicar con nuestros usuarios, con nuestros clientes, que obviamente buscan incorporar la NOM como parte fundamental de su trabajo. Entonces, identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Desde ahí viene la primera palabra en la cual necesitamos hoy empezar a ser expertos. ¿Qué es riesgo psicosocial? Y la misma NOM está estipulando precisamente cuál es el riesgo psicosocial. Y me dice, ojo, voy a permitirme leer. Esto que voy a mostrar es tal cual la norma oficial mexicana. ¿Sale? Aquí no es interpretación, simplemente lo que quiero hacer es poner textualmente lo que para la norma oficial es un factor de riesgo psicosocial y que empecemos a entender qué es. Dice, aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y que puede generar un estrés grave que se deriva de funciones derivadas del puesto de trabajo, del tipo de jornada o la exposición a acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia laboral al trabajador en el trabajo desarrollado. Empecemos este tema. Un factor de riesgo psicosocial es todo aquello que le puede afectar al trabajador y que se origina por la naturaleza de su puesto. Yo, trabajador, puedo tener un factor de riesgo psicosocial, algo que estoy expuesto en mi trabajo. Y podemos empezar a bajarlo en acciones o en ejemplos específicamente, que son todas aquellas condiciones peligrosas en las cuales a mí me afectan. Soy un soldador, pues a mí un factor de riesgo psicosocial es, yo me genera estrés, tengo miedo, me genera un problema, hay algo que me está afectando y me afecta en un ciclo orgánico de sueño-vigilia, esa situación a la cual me veo sometido. Lo podemos empezar a llevar, al final de cuentas, a que también me dice que pueden ser acontecimientos traumáticos severos. Tendríamos que identificar qué es un acontecimiento traumático severo. Pero si hablo de factores, lo que me dicen son condiciones peligrosas, cargas de trabajo que excedan a la capacidad del trabajador. La Ley Federal del Trabajo me dice cuántas horas debería de trabajar una persona. Aquí me puede decirle, no, oye, no puedes pedirle a tu trabajador más de esa carga. Voy a poner ejemplos. Un vigilante que rola turnos de 24x12. Oye, le piden doblar 2 turnos y entonces de repente hace dos turnos de 24 horas. Pues en realidad eso puede ser un factor de riesgo psicosocial porque estoy excediendo su carga de trabajo. Falta de control sobre el trabajo y la posibilidad de influir en la organización y el desarrollo del trabajo cuando se le permite. O sea, a mí me puede generar un riesgo psicosocial que no tengo control sobre mi trabajo, que no conozco mis responsabilidades, que no conozco qué es lo que puedo hacer o que al final de cuentas no me dejan influir en la toma de decisiones. Claro, se tiene que evaluar el puesto, se tiene que evaluar las características propias, pero en cierto momento para mí eso me puede generar un riesgo psicosocial. La rotación de turnos. Oye, es que yo no sé si el día de mañana voy a trabajar en la mañana o en la noche. Yo no sé si van a pedir rolar. Eso al final me está interfiriendo en mi relación trabajo y familia. O sea, si lo podemos llevar al tema de los memes, como lo han hecho y se ha soltado muchas publicaciones en Facebook, pues al final si lo queremos analizar así, sí. O sea, está la persona en la familia donde dice, es que ya no te vemos. Porque yo no sé si entras, pero no sé si vas a salir y cuándo vas a salir de trabajar. O que al final de cuentas te vuelven a llamar a que te integres otra vez al trabajo, producto de que hay mucho trabajo o alguna situación. O sea, ese tipo de situaciones son los que busca la norma 035 identificar como un factor de riesgo. Pero también habla de liderazgo negativo, de las relaciones negativas en el trabajo. Habla de la violencia laboral. O sea, se puede ejercer violencia laboral, no necesariamente es porque el jefe llega y le pega, sino, oye, te encargué la actividad, te estoy diciendo todo el tiempo si ya está, si ya está, si ya está, si ya está. A lo mejor no reconozco tu trabajo, no reconozco y felicito o reconozco lo bien o lo que has hecho tu labor, y eso puede terminar en un tema de violencia laboral. Entonces, debemos de ser muy precavidos en este tema
para poder entender qué es un factor de riesgo psicosocial, que a lo mejor puede ser temas de trayecto. Yo de casa a mi trabajo hago una hora de traslado. ¿Eso me puede generar un estrés? Sí. ¿Me puede generar un riesgo psicosocial? Sí. ¿Puede derivarse a una acción? Quizá no. O sea, a lo mejor la empresa va a decir, pues yo no puedo reducir el tiempo de distancia, pero si identifico que hay un factor de riesgo o factor de estrés y que afectan al trabajador, ese traslado, ¿puedo yo hacer algo para evitarlo? Lo puedo matizar en el tema que vivimos al norte del país, con el tema de las maquilas. Oye, a lo mejor estoy a 15 minutos de la fábrica donde trabajo, pero mi factor de riesgo es que yo no sé si voy a tener un acontecimiento en el cual pueda hasta perder la vida por caminar, por ir a trabajar. Entonces, se tienen que evaluar muy bien las situaciones para precisamente poder identificar qué es un factor de riesgo psicosocial, reconocerlo como empresa y sobre todo generar factores de prevención. Habla de acontecimientos traumáticos severos. Si yo desgloso qué es un acontecimiento traumático severo, lo que yo diría es todo lo que pueda ser experimentado durante o con motivo del trabajo. Se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas que pueden generar trastornos de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Esto puede ser como explosiones, derrumbes, incendios, situaciones de gran magnitud o accidentes. Entonces, volvemos a analizar. Yo lo que tengo que hacer es identificar y prevenir esos factores de riesgos. Debo de identificar qué es un acontecimiento traumático severo. Lo pongo hace un par de años en el Distrito Federal, bueno, en las zonas donde ocurrió el temblor del 19 de septiembre. Ese pudo haber sido un acontecimiento traumático severo. O sea, las personas a partir de eso quedaron, y perdón que lo diga a lo mejor así muy crudo, traumadas, sienten hoy que se mueve el edificio, su mente les recuerda a esa situación en las que pusieron en riesgo su vida, o a lo mejor hubo compañeros en algunos edificios que la perdieron, y en realidad para mí es un acontecimiento traumático severo. Entonces yo como empresa, ¿cómo identifico factores de riesgo psicosocial o acontecimientos traumáticos para hacer políticas que prevengan este tipo de situación? Entonces, yo reconozco que el trabajador vive un estrés producto de que no sabe si llegando al trabajo lo pierde la vida, lo secuestran o lo que sea. Entonces, ¿yo qué hago? A lo mejor entonces lo que voy a hacer es instaurar un servicio de transporte. Voy a poner vigilantes en la esquina del trabajo. Voy a cambiarme de edificio. Voy a generar un plan de contingencia. Voy a generar mis brigadas que Protección Civil me dice que puedo hacer para temas de evacuación. Es decir, empezar a generar esas acciones a partir de identificar y prevenir. Y si hablo precisamente con el identificar, la gran pregunta es, oye Arturo, ¿y cómo hago para identificar precisamente esos factores o esos acontecimientos traumáticos severos? Aquí es donde la NOM empieza a hacer su función. La función ya te dijo qué es un riesgo psicosocial. Ya te dijo que es un acontecimiento traumático severo. Es decir, qué califica y en dónde está. También te da una guía de referencia para que tú puedas hacer encuestas a tus trabajadores para conocer esos factores de riesgo psicosocial o acontecimientos traumáticos severos que han tenido tus trabajadores. Es decir, la norma no te dice, ve y pregúntales lo que quieras preguntarle para que tú creas o identifiques si tienes un factor de riesgo. Te dice, pregúntale esto, con lo cual yo voy a poder validar y saber que estás haciendo una completa evaluación a tu trabajador para esa identificación de factores. El primer tema aquí importante es, hay guías. Nos podremos salir de las guías, podemos modificar esas guías, te lo platicaré más adelante. Lo que quiero decir es que el primer instrumento de medición son las guías y la norma ya me dice qué debo de preguntar o qué es lo que debo de aplicar para cada una de mis trabajadores, porque depende del número de trabajadores. Si hablamos de prevención, aquí lo que dice la misma norma es, oye, ya los identificas, o sea, ya identificaste tus factores de riesgo,
ya sabes específicamente cuáles son los acontecimientos traumáticos, ahora prevénlos. ¿Cuáles son tus mecanismos de prevención? ¿Cuáles son tus políticas? Voy a remontar a un tema que ocurrió en Jalisco hace unos meses. Hace unos meses en Jalisco tuvimos un brote de dengue y fue en otros estados del país. Digo, al final de cuentas, se hizo muy evidente que teníamos un problema de salud pública que es el dengue. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? Identificar que es un problema de salud pública, que a lo mejor no cae en sus manos. O sea, ellos a lo mejor no pueden resolver en todo Jalisco que ya no haya dengue en la entidad. Pero ¿qué sí pueden hacer la empresa? Ya identificó el problema y establece mecanismos de prevención. ¿Cuál es mi política? Ok, mi política primero fue informarle al trabajador. ¿Sabes qué? Hay un tema de salud pública y el dengue nos está afectando a todos. Ok. ¿Cuáles son mis acciones? Mira, yo ya voy a fumigar las instalaciones. Hicimos una campaña de quitar todo el foco de donde pudiera darse el mosco del dengue. Ya quitamos ahí cacharros, ya quitamos ahí temas que me pudieran llegar a afectar o hacer un criadero de mosco del dengue. Esa es mi política y mi acción. Siguiente, a lo mejor a los trabajadores les dimos una pulsera para que de repelente, o ahora antes de entrar, pues les echamos repelente, no sé, esas son las políticas que empiezan a hacer. Como ahora que llegamos a un centro comercial y normalmente ya hay un bote de gel. ¿A partir de qué fue? Del lote de influenza. Ahora las empresas, por ejemplo, ya tienen programas de evacuación, ya cada vez se han sumado más empresas al tema de los simulacros, crear brigadas a partir de una situación que ocurrió hace un par de años. Entonces, la empresa debe de buscar mecanismos para prevenir precisamente todos esos factores de riesgo psicosocial que encuentre en el trabajador o de acontecimientos traumáticos que se han desarrollado o que se empiezan a desarrollar a partir de situaciones que experimentan estos trabajadores. El siguiente tema tiene que ver con entorno organizacional favorable. Ese es un apartado que me encanta a mí porque lo que dice es, también busco que tu empresa, el ecosistema o el medio o el entorno en el que se desenvuelve el trabajador sea apto para la realización de sus labores. Y esto tiene que buscar un sentido de pertenencia a los trabajadores dentro de la empresa. La formación adecuada en las tareas, es decir, la capacitación. Lo que busco es que el trabajador diga con orgullo, yo pertenezco a Compaq, yo pertenezco a mi empresa o la empresa es parte de mí y yo busco y me siento feliz, me siento contento. Me capacitan en las tareas encomendadas y a mí al final de cuentas lo que me dicen es, yo soy un soldador, pues tomé el curso de soldador y me dan todos los mecanismos físicos y soft, lo voy a llamar así, o todas mis capacitaciones soft y hard para poder yo desempeñar esta función. Busco una participación proactiva en la comunicación hacia los trabajadores, es decir, empresa, tú también comunica, informa. En el caso, por ejemplo, del tema del dengue, o sea, comunícales cuáles son tus estrategias, qué es lo que estás buscando. Sus funciones, adecúalas a la capacidad del trabajador. A eso es a lo que habla con la generación de un entorno de organización favorable. Y hablando de centros de trabajo, esta es una parte bien interesante, porque se dice que el centro de trabajo es el lugar o los lugares como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen las actividades de explotación y aprovechamiento, producción, comercialización, transporte, almacenamiento o prestación de servicios en los que laboran las personas que están sujetas a una relación de trabajo. Tenemos que conjugar estos elementos que acabo de definir para entender qué es la NOM y cómo va a trabajar. Me centro en el tema o me enfoco al tema de centros de trabajo. El tema de centros de trabajo es tan importante que aquí tenemos que identificar qué es un centro de trabajo. Voy a llevarlo primero a una organización como la de Compaq. Compaq tiene en la ciudad de Guadalajara 2 edificios, 3, 4 edificios. El primer edificio está en Pablo Villaseñor. Ese es un centro de trabajo. El segundo centro de trabajo está en Metro Park. Es otro edificio
geográficamente separado, que para el tema de la NOM son centros de trabajo. Pero tenemos oficinas regionales, esos son otros centros de trabajo. Es decir, que yo por lo menos tengo 14 centros de trabajo. Tengo 12 oficinas regionales, más una está en Pablo Villaseñor y otra está en Metropark. Ahí son centros de trabajo. Ahí es donde se presentan a laborar los trabajadores sujetos a una relación de laboral con el patrón. Voy a empezar a soltar algunos ejemplos, ¿sí? Voy a matizarlo al tema de Metropark. En Metropark, aquí tenemos 150 trabajadores, pero tenemos trabajadores o colaboradores que no todos son del mismo patrón. Algunos pertenecemos a Compaq, es decir, quien nos paga es Computación en Acción, lo voy a poner en ese sentido, y a lo mejor Compaq subcontrata a otra empresa para que le dé algún servicio, que puede llamarse seguridad, las personas de limpieza, mismos programadores, consultores, qué sé yo, están dentro del centro de trabajo. Lo primero que hace la norma es que identifiques que la obligatoriedad del cumplimiento de la norma tiene que ver con que están bajo el mismo RFC, ¿sí? Esos son tus trabajadores, que pueden combinarse en un mismo centro de trabajo otros trabajadores, sí, pero no forman parte de la empresa. Hoy de moda están los cowork o los espacios donde pueden ir a trabajar varias empresas y rentan oficinas virtuales. Sí, es un centro de trabajo, pero a lo mejor yo solo pertenezco y somos 3. El de enfrente son otros 5, el de al lado son 10. Cada uno tendrá sus propias obligaciones, dependiendo de qué, del número de trabajadores. Entonces, lo primero que las empresas tienen que hacer en este sentido es, a ver, identifica tus trabajadores que tienes una relación laboral con ellos y geográficamente ponlos en los centros de trabajo. Eso es lo primero que te va a decir cuántos trabajadores tienes, en dónde están trabajando. Si quieren, ahorita más adelante toco el tema del outsourcing. No lo quiero tocar hasta este momento para no confundir las ideas. Lo que diría ahorita es, simplemente localiza geográficamente a tus trabajadores, que tienes una relación laboral, es decir, que le pagas nómina, ¿sí? Con eso, entonces, ya tú tendrías tu primera clasificación, número de trabajadores por centros de trabajo. Lo siguiente, identifica tus factores de riesgo. ¿Cómo? A través de las guías. Identifica acontecimientos traumáticos severos. ¿Cómo? A través de las guías. Busca una organización favorable. ¿Cómo? A través de las guías. Genera políticas de acciones de prevención a través de lo que identificaste con tus guías, ¿sí? La guía te dice, a mis trabajadores les preocupa la seguridad de sus carros. Cae o entra específicamente en algo que yo puedo controlar. No, esto no es un factor de riesgo. Ok, pues no, eso no voy a hacer. Como empresa, ¿puedo buscar un entorno, organización favorable? Ok, sí, les voy a poner un vigilante que cuide el estacionamiento de los carros. Pero si al trabajador ya vi que le afecta, que no están las herramientas o las máquinas en su mantenimiento óptimo, debo de generar un plan sobre esa prevención. O tengo trabajadores expuestos a situaciones que ponen en riesgo su vida. Pues debo de empezar a hacer ciertas políticas de acción. Entonces, lo primero aquí es, como les decía, entender esta clasificación. Pero si lo vamos diciendo como receta para la implementación, el primer paso que deberías hacer es identificar tus centros de trabajo y los números de trabajadores que están por centro de trabajo que pertenecen o que tienen una relación laboral con la empresa. Después de esto, tendrás que aplicar tus guías que te ayudarán a identificar tus factores de riesgo y acontecimientos para generar tus políticas. Esa sería, en resumen, la ejecución de la norma. Hablando o siguiendo el tema de la norma, me quedo con este punto de que si yo visualizara la norma como está publicada, tiene 13 numerales y transitorios. Si esto lo llevara a un tema de reforma
normas o resolución miscelánea tiene 13 artículos y una parte de transitorios, solo que para la NOM se llaman numerales. El primer numeral, que es el objetivo de la norma, en realidad es lo que te acabo de leer, con que era identificar y prevenir los factores de riesgo psicosociales en los trabajadores y buscando un entorno laboral, organizacional favorable por centros de trabajo. Ese es el objetivo de la norma en realidad. Todo lo que te puse en la diapositiva anterior es el extracto directo de la misma norma. Luego vienen los campos de aplicación, es decir, a quiénes aplica. Y esto es muy importante. La norma aplica a todas las empresas en territorio mexicano. Todas las empresas, sin importar sean mexicanas o no. Todas las empresas constituidas y que elaboren y que tengan trabajadores en el país o en el territorio nacional están sujetas al cumplimiento de esta norma. Referencias, bueno, la misma NOM hace referencias a muchos otros estudios, a muchos otros tratados. La Organización Mundial de la Salud ya acaba de determinar que México es el país número 1 en temas de estrés laboral, ganándole a países como China, bueno, que al final pueden ser sujetos a mucho estrés. La verdad es que en México es mucho más grande el tema de estrés laboral. Las referencias hablan de eso. El numeral número 4, que son las definiciones, es lo que te acabo de leer en la diapositiva anterior. O sea, vuelvo a lo mismo, todos y cada una de las frases que puse en la diapositiva anterior es el extracto de las definiciones propias que hace esta norma, que tenemos que identificar, nos tenemos que familiarizar a su glosario, lo tenemos que hacer, a su interpretación, sí. La norma desafortunadamente tiene algunas ambigüedades, tiene cuestiones que no están muy bien amarradas, pero bueno, al final las tenemos que acatar. El numeral 5 me habla de obligaciones del patrón. Más adelante vamos a ver específicamente todas las obligaciones que tiene el patrón, precisamente en el tema de identificar y prevenir esos factores de riesgo psicosocial. Habla de obligaciones del trabajador. Fíjate cómo está interesante aquí, que a pesar de que la norma va hacia las empresas, también le dice, trabajador, tú también tienes obligaciones. En resumen, ¿qué obligaciones tiene un trabajador? Practicarse exámenes. Si la empresa dice, yo necesito asegurarme de la salud de mis trabajadores, les voy a aplicar un examen, el trabajador no se pudiera negar a ese examen siempre y cuando venga pegado a un factor de riesgo psicosocial. Un laboratorio clínico. Tengo trabajadores expuestos a los rayos X, tengo trabajadores expuestos a temas de un riesgo sanitario o hospitalario, que también hay una norma que me obliga y que me dice cuándo debo de aplicar los exámenes. Pues en realidad al trabajador obligo a que se tenga que hacer esos exámenes o le pide la norma precisamente que se le apliquen esos exámenes al trabajador. Participar activamente en las actividades que fomentan un entorno favorable. Por ejemplo, en mi empresa dice, ok, hay un tema, o yo estoy identificando que hay una complicación trabajo-familia. Y este es un ejemplo que nos ponía una especialista, y me atrevo a decirlo. Ella decía que el tema, imagínatelo, es una empresa que se dedica a grabar comerciales. ¿Sí? Entonces tiene la locación, tiene el llamado a las 8 de la noche, ahí va el camarógrafos del audio, iluminación, floor manager, pues todo el personal, ¿no? Que tiene que ver con la grabación comercial, serie, película, lo que sea. Entonces llega un punto en el que a lo mejor dicen acción, nadie puede hablar. Y entonces lo que decían los trabajadores es, yo no sé a qué horas termina mi labor. Yo no me puedo comunicar con la familia. A lo mejor ahorita tengo a mi esposa que me está hablando para saber si yo voy a llegar. Y no le puedo contestar porque si hablo, la toma se pierde. Y eso me genera una relación trabajo-familia porque no sé horarios de trabajo. ¿Qué hace la empresa? No, ¿sabes qué? Pues evidentemente no podemos no podemos cambiar esa regla, no puedes hablar. Implementó mecanismos donde trajo a las familias a los SET y les dijeron las reglas. A ver, a partir de que ahorita decimos acción, no pueden hablar. Y si alguien habla, la escena se repite. Las familias entendieron la dinámica de las personas o del trabajador y entonces eso ayudó a que la relación trabajo-familia no estuviera tan afectada.
Lo puedes llevar a un tema de un cajero en un banco. Pues no puedo tener el celular en la mano. O sea, eso puede terminar en temas hasta de seguridad, porque yo no sé si le estás diciendo que acabo de retirar dinero. Entonces, no te puedo contestar el celular aunque sea una emergencia. Entonces, las familias deben entender esa dinámica. Y esas son las obligaciones que el trabajador puede llegar a tener. Necesito que cumplas con lo estipulado, pero también necesito que participes en estos programas, que traigas a la familia, que veas precisamente cómo se desarrolla tu labor diaria. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional. Este factor número 7 o el numeral número 7 es el que me dice cómo identifico y analizo esos factores. El 8, cómo puedes hacer tus medidas y acciones de control de tus factores. 9, ¿quién te regula? Hay unidades de verificación. Las unidades de verificación son todos aquellos, pueden ser que las empresas contraten a una unidad de verificación que es opcional, en la cual me va a dar un dictamen que se renueva cada 2 años, donde esa unidad de verificación contratada o pagada por la empresa da un dictamen y dice, esta empresa sí cumple con la norma. Y entonces cuando llegue una verificación por Secretaría del Trabajo, por la Comisión de Higiene y Seguridad o por alguna otra revisión, yo puedo decir, mira, aquí tengo mi dictamen que sí estoy cumpliendo. Si no tengo ese dictamen, en ese momento me hacen la revisión. Y las unidades de verificación lo que tienen que hacer es identificar y comprobar que la empresa está cumpliendo con la norma. Mostrar todos los datos comprobatorios de que se está llevando a cabo la norma. Mira, esta es mi política, aquí está donde yo identifiqué mis riesgos, estas son las encuestas que le hice a los trabajadores, estas son mis acciones de prevención. Es decir, la empresa en una revisión tiene que mostrar todas las acciones que esta NOM está pidiendo. De lo contrario, hay sanciones que van desde que se puede hacer desde 200 sumas hasta desde 2 sumas hasta 250 UMAS, dependiendo la sanción que encuentre, y esto obviamente está fundamentado tanto en Secretaría del Trabajo y Prevención Social como en la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. Entonces, bueno, sí hay un tema de multas y sí lo hay, y tiene que ver con el cumplimiento o no cumplimiento de la norma 035. Procedimientos para evaluación de la conformidad. Bueno, esto ya tiene que ver aquí temas de cómo pueden evaluar el cumplimiento de la norma. O sea, al final de cuentas aquí te dice cada uno de los numerales o cada una de las acciones, cómo puedes identificar que la estás cumpliendo. Tema tiene que ver con 11, que es vigilancia. Bueno, quiénes son los organismos que van a estar revisando, qué es lo que tienes que hacer, bibliografía y, bueno, un poco de temas de concordancia con normas internacionales. Es decir, cómo está relacionada esta norma con otros estatutos o temas internacionales. Y al final tiene que ver con temas transitorios. Si desgloso la norma, así, con haberte explicado estos 3 pasos, esos 13 puntos, prácticamente te estoy explicando la NOM. Claro, de profundidad hay muchos más temas. Necesitamos empezar a hacernos unas inmersiones en el tema de la NOM para empezar a encontrar su aplicación. Algo importante en el tema de los transitorios es que en Diario Oficial de la Federación se publica esto en el 23 de octubre del 2018. En Diario Oficial de la Federación se publica la NOM. Y el transitorio primero dice, la presente norma oficial mexicana entra en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, por eso es que la norma entró en vigor el 23 de noviembre del 2018. Pero el artículo segundo o el numeral segundo de este transitorio dice, lo dispuesto en los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5 y capítulo 7 entrarán en vigor a los 2 años siguientes de su publicación. Es decir, estos temas o algunos numerales de estos temas que estoy marcando no entran en vigor este año. Aquí encontramos los primeros mensajes de incongruencia o inconsistencia, mejor dicho, de la norma 035, que si entra este año o que si entra el siguiente año. Aquí el punto es, dice, entra a partir de 2 años, del siguiente año de su publicación.
Lo que te está diciendo el artículo segundo es, algunos no entran. Lo que tendríamos que específicamente revisar, el 5.2, 5.3, 5.6 y demás, ¿qué es lo que me pide? ¿Qué es lo que no estoy obligado, y lo manejo entre comillas, a hacer hasta el siguiente año, que es el 23 de octubre del 2019? Y viene también interpretaciones. Lo que me dice es que aquí es donde empiezas a hacer revisiones, pero no significa que no debas de hacer algo este año. Y lo voy a empezar a desglosar con mayor detalle los numerales 5, 7 y 8. Y lo pongo en esta tablita. Lo importante de esto es que identifiquemos que la norma entra en vigor, ya sabemos, en el 23 de octubre del 2018, pero hace clasificaciones en el campo de acción y dice, van a ser cosas que van a ocurrir en una empresa de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 o de 51 o más. ¿Sí? Es decir, ¿recuerdas los centros de trabajo? Lo que te dice aquí la norma es, no es tu plantilla laboral, es los trabajadores por centro de trabajo. Vuelvo al caso de Compaq. Tengo centros de trabajo en Guadalajara, en Monterrey y Metropark. Ahí hay algunas, podría ser en Guadalajara, en Pablo Villaseñor hay 50 trabajadores, pero en Metropark hay 5. Tengo 2 centros de trabajo con diferentes números de trabajadores. Por lo tanto, aplicarán diferentes consideraciones. Oficinas regionales. Nuestro corporativo en la Ciudad de México son de 1650. A ellos se aplican las medidas que están 1650. Mi oficina Tijuana son solamente 4 personas. A ellos aplica porque es un centro de trabajo de 1 a 15 trabajadores. ¿Vale? Entonces, les recuerda lo que decía. Primero identifica tus centros de trabajo y tus números de trabajadores para que sepas en qué clasificación está. Quiere decir entonces que las empresas que tengan centros de trabajo separados geográficamente o que sean acciones distintas, puede darse el caso que algunos apliquen un proceso de 1 a 15, a otros de 16-50 y de 51 o más. No sé si esto queda claro porque esta sería la primera situación. Me gustaría que hasta ahí fuéramos claros. ¿Qué es por centro de trabajo que le responden o que tiene una relación laboral contra el trabajador? ¿Sale? Ahora entonces, lo siguiente sería que viéramos qué es lo que aplica. Algunos numerales entran en vigor 2019 y algunos numerales entran en vigor en el 2020. Voy a hacer a un lado los que entran en vigor en el 2020. O sea, estos en gris, ahorita no los quiero tocar. Esos digo, esos entran el 23 de octubre del 2020. ¿Vale? El numeral, los voy leyendo de uno por uno para ir entendiendo con mayor facilidad la norma. El 5.1 me dice, implantar y difundir políticas de prevención de riesgos psicosociales, riesgo, violencia y de entorno, aplicarán para empresas de 1 a 15, de 16 a 50 y de 51 más. Obviamente estoy resumiendo mucho el numeral 5.1, porque hay casos en los cuales se aplica, por ejemplo, el entorno no aplica en todos los casos, y ahorita lo vamos a ir platicando. Simplemente quiero que veamos aquí que lo que sí me obliga es, por todos los tipos de centros de trabajo, por número de trabajadores, a implantar y a difundir políticas de prevención de riesgos psicosociales. O sea, las empresas están obligadas a identificar. Me hacen una pregunta que dice, ¿ese rango es por centros de trabajo o por total patronal? Es por centros de trabajo, ¿sí? Compaq son, no sé, 500 empleados. Ok, eso es mi plantilla laboral, ¿va? Pero por centro de trabajo están divididos en 13 oficinas. Tengo que hacer la clasificación por centro de trabajo de mi plantilla laboral o de mi registro patronal, pero los empezaré a ubicar por centros de trabajo, ¿vale? Ok. Eso es implantar y difundir las políticas de riesgo psicosocial, ¿vale? O sea, yo lo que identifico como riesgo, hago una política. El tema del dengue. Mi política fue
que yo iba a hacer fumigaciones, una campaña para no, el tema de los criaderos, el tema de criadero del dengue, pues ahí lo estoy quitando. Le dije al trabajador precisamente que íbamos a hacer eso. Esa es mi política y eso lo iba a difundir. Y el tema de que, pues les iba a dar insecticida, repelente, no lo sé. Esa es mi política. 5.4, que también entra en vigor este 2019, me dice, adoptar medidas de prevención y controlar los factores de riesgo promoviendo un entorno o organización favorable. Es decir, ya lo identificaste en el numeral 5.1. Ahora adopta medidas para precisamente aplicar y prevenir esos riesgos psicosociales. Ahí está el tema de la fumigación. Ya creé mis brigadas de búsqueda y de rescate, de evacuación, de primeros auxilios, ya tengo una coordinación con protección civil, ya sé qué hacer en un caso de un siniestro, un terremoto, un incendio, qué sé yo. Esa es mi medida, ya la adopté para controlar. Mis factores de riesgo psicosocial, pues ya sé que mis trabajadores tienen un factor psicosocial de trayecto, por eso entonces ya instituí camión o transportes de la empresa. Ok, adopté esas medidas. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Es la guía de referencia 1. Es decir, las empresas de 1 a 15, de 16 a 50, de 51 más, deben de identificar qué trabajadores fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Es decir, les debo de preguntar con esta guía de referencia 1 si ellos han sido sujetos a estos acontecimientos que ponen o atentan con temas de, como lo vimos, explosiones, derrumbes, cosas que afecten a la vida o que pongan en riesgo la vida o su integridad personal. 5.7 dice, difundir la política, prevención y resultados de la identificación de factores de riesgos psicosociales. Esto entra en vigor en el 2019. Aquí tenemos otra inconsistencia en la misma norma, porque me dice, difunde la política de prevención y resultados de la identificación de factores de riesgos psicosociales. En ningún lugar me ha dicho cómo identifico los factores de riesgo. Si yo desgloso el 5.7, me habla de un numeral que es el inciso E. Me dice 5.7, dice, difunde y proporciona información de los trabajadores sobre política de prevención de riesgos. Ya vimos qué es lo que me ayudó en el punto 5.4 y 5.5. Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno de organización favorable y actos de violencia laboral. Mira, vimos que tenemos un problema de violencia laboral, entonces mandamos a todas las personas a un curso de comunicación asertiva. Mandamos a nuestros líderes a un curso a los jefes de un curso de liderazgo. Pues esas van a ser lo que ayude a tener un entorno favorable, porque entendí que ahí tenía un problema. ¿Cuáles son las medidas de acción y prevención? Si es que hay factores de riesgo psicosocial, que eso los debes de identificar. Ahí ya tienes la primera situación que debemos identificar, riesgo psicosocial. Mecanismos para presentar quejas, prácticas opuestas al entorno organizacional, que es un buzón de quejas. Lo que tengo que hacer, mira, en la entrada vamos a tener aquí un buzón de quejas donde todos los trabajadores van a poder denunciar esos actos de violencia laboral. El inciso E, que es el que para mí es importante, tiene que ver con los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50, la identificación y análisis del riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, tratándose con centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Lo que quiero decir es que el mismo inciso o el numeral 5.7, que sí entró en vigor el 23 de octubre de este año, me pide que muestre resultados de identificar los análisis. Y esto solo lo puedo hacer con dos numerales que en teoría no entran en vigor este año. Y esto es la aplicación de las guías 2 y 3. Lo que quiere decir en realidad, y lo traduzco en temas de cómo lo estamos comunicando es, si bien el numeral 7.1a y 7.1b no entran en vigor este año, sí te pide que identifiques, analices y hagas prevención de lo que encuentre estas guías. Por lo tanto, aplícalas en este año. La obligatoriedad de la comprobación
de las guías es hasta el siguiente año, pero la obligatoriedad de presentar políticas de prevención y los resultados de esta prevención sí tiene que ver este año. Por lo tanto, para nosotros es la guía 1, guía 2, guía 3 deberían de ser aplicadas a nuestros trabajadores. Numeral 8.1, acciones para prevenir en lugar de quejas. Ya les dije, aquí es donde se especifica cómo se debe de establecer una queja, qué es lo que debe de llevar una queja para que sea completamente válida. 8.2, las acciones programadas. Entonces, hasta este punto, la norma ya me habla de cuáles son los valores o los numerales que debo de cumplir este año. Y ya me dice, haz 3 tipos de encuestas que te van a ayudar a identificar y prevenir tus factores de riesgo psicosocial o tus acontecimientos traumáticos severos, y es la guía 1, guía 2 y guía 3. En teoría, si hago un resumen, las guías de referencia que tiene específicamente la norma son 5. Esto lo debemos de conocer muy bien para saber el campo de acción. La guía 1 te ayuda a identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. La guía 2 te ayuda a identificar el factor de riesgo psicosocial. La guía 3 te ayuda a identificar el factor de riesgo psicosocial más la evaluación del entorno organizacional. La guía 4 te dice las políticas de prevención. ¿Cómo haces una política? Aquí te doy un tip, distribuidor. Lee la guía 4, busca cómo implementarla y ya tienes una consultoría a tus empresas para la elaboración de políticas. Es decir, identificas con la guía 2 y 3 tus riesgos psicosociales y esos riesgos los trasladas a la guía 4 y tienes tu política. Ahí te dice qué debe de llevar, cómo se establece, qué fundamentos debes de tener, qué acciones para el cumplimiento. Es decir, hay que hacer la guía 4 cada que encuentres un factor de riesgo psicosocial y es ahí donde como Contact no te vamos a ayudar. Esa es la asesoría o consultoría que ustedes pueden empezar a dar. Y la 5, guía 5 es la información requerida del trabajador. Ahí sí te vamos a ayudar nosotros. Te adelanto, tendremos un reporte de nóminas que vas a ejecutar para generar la información de la guía 5, porque te pide el nombre, el sexo, la edad, el puesto, el departamento, el turno. Bueno, te piden datos específicamente te piden específicamente temas o campos precisamente del dato del catálogo de trabajadores. Entonces, estas son las 5 guías. ¿Cuándo aplicas las guías? Voy a pensar, y este es como tu recetario que tienes que tener bien afilado. Recuerda, la guía 1 la aplicas a empresas de 1 a 15 trabajadores y te sirve para identificar los acontecimientos traumáticos severos. Tus trabajadores de centros de trabajo de 1 a 15 solo van a contestar la guía 1 y es para identificar acontecimientos traumáticos severos. La guía 2 para empresas, centros de trabajo de 16 y 50, identifica y analiza el factor de riesgo psicosocial. ¿Sale? Aquí sí le voy a preguntar si ellos tienen un factor de riesgo psicosocial. En teoría, la norma, la guía 1, la guía 2 no aplica a los centros de trabajo de 1 a 15. La guía 3 aplica para empresas o centros de trabajo de 51 más. Identifica los factores de riesgo, es decir, lo mismo que la guía 2, más el entorno de organización favorable. Lo que quiere decir es que si te fijas, mayor es el número de trabajadores en un centro de trabajo, mayor son las cosas que yo le necesito preguntar al trabajador. No quiere decir que no me importe específicamente el entorno o el factor de riesgo psicosocial en las empresas de 1 o centros de trabajo de 1 a 15. La norma no te lo pide. La norma no te lo exige. Sin embargo, lo que sí debes de hacer es que la norma te dice que en los 3 casos sí debes de identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. En resumen, centros de trabajo de 1 a 15 deberán de hacer la guía de referencia 1. De 16 a 50 deberían de contestar la guía de referencia 2 y la 1. De 51 más, la 3 y la 1. Con eso identificas los factores de riesgo, con eso sabes o identificas
¿Qué trabajadores fueron sujetos a un acontecimiento traumático severo? Importante, la norma te dice, si tus trabajadores están sujetos o presenciaron o formaron parte de un acontecimiento traumático severo, también les vas a tener que volver a hacer la encuesta. Voy a poner el ejemplo. Entro el 23 de octubre esta norma. Ya tengo mi aplicación, hago mis encuestas. Yo soy de 16 a 50 trabajadores, aplico la guía 2 y la guía 1. En ese momento la guía 1 dije, no, yo no fui sujeto a ningún acontecimiento traumático severo. Perfecto. Dios no lo quiera, el día de mañana ocurre un acontecimiento traumático severo. En ese momento, la empresa debe de encuestar a las personas que participaron o que se vieron afectadas en ese acontecimiento. El tema, lo volvemos lo mismo, del temblor, los acontecimientos que ahora ocurrieron en Culiacán. Le voy a encuestar a las personas para saber si no hay una afectación, si ese acontecimiento no generó algún tipo de trauma y que derive a una atención. Entonces, si se fijan, el campo de acción, que esto lo vamos a hacer con una aplicación, nos puede llevar a elaborar las evaluaciones en primera instancia o poder generar evaluaciones o cuestionarios cada que ocurre un acontecimiento traumático severo. Pero eso ya es solo el grupo de trabajadores que se vieron afectados. Un trabajador tuvo un accidente y lo vieron 5 personas. Las 5 personas vuelven a contestar, porque a lo mejor a partir de eso tengo que generar una política de prevención, a lo mejor a partir de eso tengo que hacer una política o un protocolo de atención o debo de darle un seguimiento al trabajador. ¿Vale? Lo que identificamos y lo que vemos aquí es que las empresas obligatoriamente tienen que hacer esta evaluación cada 2 años o cada que se presente un acontecimiento traumático severo. No sé si hasta aquí vamos bien o hay dudas. Me gustaría empezar a leer algunas de las preguntas. Leo. Un RFC puede tener varios registros patronales. ¿El número de empleados por centro de trabajo se contabiliza por RFC o por registro patronal? Es por RFC, es con quien es RFC, no registro patronal. Arturo, solo una precisión. Entró en vigor el 23 de octubre del 2020. Quiere decir que ya debes tenerlo cumplido para entonces. Exactamente, Oliver. Ese es el tema importante y qué bueno que lo aclaras. O sea, lo que dice es que lo que entra en vigor el 23 de octubre del 2020 ya debes de tenerlo cumplido. Entonces, en realidad, lo debes de hacer desde este año. Es un juego de palabras, tienes toda la razón en este tema. Ya debe de tener lista esta obligación. Gracias, Oliver. Digo, por cierto, Oliver, sé que tú estás bien metido con el tema de la no. Es decir, puedes crear las políticas para la guía de referencias, pero no necesariamente aplicarlas. No, Alejandro, las debes de aplicar. Si te habla de la aplicación, el numeral 5.3, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa con los centros de trabajo móviles como las constructoras que trabajan por proyecto? Ok, Alejandro, voy a dejar en pausa tu pregunta porque quisiera al final contestar todo el tema de outsourcing, por ejemplo, los transportistas, las constructoras, y ahorita lo analizamos por separado, ¿vale? O sea, lo voy a dejar en pausa para terminar de analizar toda la NOM y luego ya caemos en esas especificaciones. En el caso de factores externos al centro de trabajo aplica, Jorge, puede ser que sí, puede ser, por ejemplo, te decía, el tema del dengue es un factor externo al trabajo, es un factor externo al entorno organizacional y sí afecta porque pone en riesgo al trabajador. Entonces, sí hay situaciones externas que pueden aplicar. Hablaban expertos que deben de tener una relación con su centro de trabajo y que afecten su relación laboral. Sí, así es, Jorge. En realidad recuerda que la desclasificación de centro de trabajo dice donde desempeñen sus actividades laborales. Esa es clave ahorita que hablemos con el tema de constructoras o el tema de transportistas. Pero ahí es donde empieza precisamente el entorno organizacional, o mejor dicho, la clasificación del centro de trabajo que pudiera llegar a pegar. Ok. Este mes solo revisarán el avance del primera fase de la norma. Esto implica difusión, aplicación de cuestionarios de resultados, medición de riesgos, política de medio de denuncio y queja. El siguiente año, como tal, audita que se cumpla. Así es, Mari Carmen, es el tema del cumplimiento. Si tengo una empresa con 300 empleados, pero distribuidos en centros de trabajo, de tal forma que cada centro solo tengo como máximo 6 y 9 empleados, solo aplica la guía 1. Así es, Adrián. O sea, ese es un tema que pudiera ser aplicado. Solo que debes de comprobar
que sus actividades realmente se concentran en donde dijiste que son, en esos de 6 y 9 trabajadores para que tú puedas aplicarla. Voy a explicar ahorita el caso con el tema de las de transporte, constructoras y demás, y espero ahí quedar claro con tu pregunta. Rommel, ¿cómo identificas un acontecimiento traumático severo o no para poder aplicar la guía? Recuerda la definición de la NOM, que es que pone en riesgo o que hay una posibilidad de pérdida de la vida. Entonces, ese es un tema. ¿Es muy subjetivo? Sí, pero ya al final de cuentas es cuando hay un acontecimiento traumático, yo aplicaré a la guía para asegurarme que hay o no hay una atención que realizar. Voy a poderlo, o sea, a lo mejor es un criterio de, oye, no sé, le robaron afuera de la oficina. Ok, puede ser no un acontecimiento traumático, no, espérame, si hubo violencia, le sacaron la pistola, entonces es que mejor sí la aplico. Es un tema de objetividad, sí lo es. Lo mejor aquí sería aplicarle la encuesta en ese momento para que de alguna manera se pueda identificar que no hay un acontecimiento traumático severo. Recuerda, yo lo que haría es, me voy a adelantar al tema de la verificación. Hay dos puntos, identificar y hacer las encuestas para evaluar y saber si hay y darle un tratamiento. Pero en las unidades de verificación, la misma norma dice que quien vaya a revisar el cumplimiento tiene la facultad de entrevistar a los trabajadores. Entonces voy a pensar que yo consideré que el asalto no era un acontecimiento traumático. Ok, está bien. Le toca la suerte que a esa persona le dicen, a ver, ¿te hicieron la evaluación? No, pues no. ¿Tuviste alguna situación? No, es que el otro día me asaltaron. A ver, espérame, lo asaltaron. En ese momento se puede prestar a una interpretación y puede darse una multa por no cumplir con la norma. Entonces es muy subjetivo. Aquí lo que decimos, y me voy a adelantar un poco a los servicios que puedes ofrecer como distribuidor, es esa consultoría de decir en qué casos aplicas o en casos no. Si me voy muy purista, yo diría en todos. Así tengo un expediente de decir, lo asaltaron, pero él dijo que estaba bien. Entonces, aquí está mi comprobatorio, cuando venga una revisión, de que no pasó nada. Es mejor haberle hecho la encuesta a no habérsela hecho y haber tenido una situación. Claro que si le preguntas y te identifica, te comprometes a dar un resultado o un análisis y un seguimiento. Ahorita platicamos un poco de eso. Las pruebas deben de ser papel, la Secretaría de Trabajo no está permitido software por ahorita. Así es, Mari Carmen. Fíjate que esa es la parte interesante. Me voy a adelantar a la aplicación, que como les dije, la mitad del tiempo me la iba a consumir en la norma. Quiero ver aplicación y estamos nosotros buscando tener algo que le llamo el expediente del trabajador. Ahí voy a tener todos los datos comprobatorios de lo que ocurrió, desde sus evaluaciones, sus seguimientos, sus políticas de atención, su protocolo, lo asaltaron, lo mandamos al psicólogo, aquí está el cumplimiento de las 5 citas, el psicólogo lo dé de alta, todo eso lo voy a tener en un expediente. Cuando llegue a la secretaría va a decir, dámelo físico, lo saco del expediente y lo imprimo, o lo puedo tener, lo importante es que lo vayas a tener todo junto. La aplicación que vamos a lanzar lo que busca ser la parte administrativa de la NOM, ayudarle a dar todos los datos comprobatorios a la empresa para que pueda hacer. Pregunto de nuevo, ¿también aplica a gobierno? Sí, se aplica a gobierno esta norma. En Reynosa, traumáticos y severos son las balaceras y secuestros. Así es, Gaby. Entonces, cada vez que ocurre una balacera o un secuestro, lo tendrás que aplicar. Así es. Lo voy a llevar, afortunadamente, el trabajador va a tener un mecanismo para poder decir algo me está afectando y necesito atención. Recordemos el objetivo de la norma, buscar entornos favorables. Si lo empiezan a ver como la carga administrativa de las empresas, creo que lo estamos implementando mal. Y es como el tema cuando hablamos del CFDI. El CFDI te da mucha información, úsala a tu favor. Aquí busca, si tus trabajadores tienen una situación que les afecte, le vas a dar mecanismos para buscar que estén mejor. Creo que es el objetivo y el espíritu de la norma y no me gustaría ir en contra de ello. Al contrario, que identifiquemos qué bueno que ahora el trabajador va a tener un mecanismo para poder decir, necesito ayuda y prevenir precisamente cuestiones que afectan la productividad, el ausentismo, que afectan precisamente las utilidades de las empresas con esta prevención. Lo decía hace un momento, Microsoft Japón dice,
recorto mi jornada laboral a 4 días, incremento el 40% de productividad. ¿Cómo lo leyó? ¿Cómo identificó? A lo mejor el trabajador pedía permisos para atender cuestiones personales, el trabajador estaba sometido a una carga, ahora que son menos horas, dice, tengo que trabajar más para poder disfrutar de ese día, se vuelven productivos. Entonces, hay que cambiar el chip en las empresas. Ese debería ser el primer bandera de decir, ¿cuánto te vas a ahorrar en ausentismos? ¿Cuánto te vas a ahorrar en enfermedades? ¿Cuánto te vas a ahorrar en todos esos temas que hoy te afectan a la productividad con implementar, identificar correctamente estas acciones? Esta pregunta vale oro. Dice, ¿tendrá alguna sincronía ante incapacidad de riesgo de trabajo expedida por el IMSS? Es decir, derivado a un evento traumático que no se realiza en la encuesta, pero sí requiere incapacidad, en ese momento estarías como falta a la empresa. Bueno, no hay una relación en este momento con el tema del IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Al final, las empresas dicen, yo voy a derivar y voy a decir, hubo un acontecimiento traumático, requiero especialista. La norma te dice, derívalo a una institución privada o pública. Es decir, la empresa puede decir, pues te mando un psicólogo que está dentro de mis posibilidades pagarlo, o te mando institución de salud. Y la institución de salud lo tendría que darle el seguimiento, ¿sí? Por el momento el IMSS no se ha manifestado para decir, oye, yo voy a cambiar mis estatutos para decir cuáles son mis riesgos psicosocial y cómo va a afectar ahora con la NOM 35. No lo ha hecho, no hay una relación. ¿Puede haberlo? No lo sé, puede ser que sí, porque al final entonces las empresas van a derivar cada vez más a personas para atención y obviamente al IMSS, pues esto le puede significar una saturación en servicios y que afecte de otra manera, pero respuesta puntual, no hay una referencia. ¿Todo esto lo va a pagar el patrón? Juan, yo te diría, todo esto se va a beneficiar el patrón. Hay que cambiar ese chip. ¿Quién va a pagar las encuestas? ¿Quién va a pagar eso? Sale de la actividad, de la actividad económica o la actividad de la empresa. El patrón va a verse beneficiado de tener un entorno saludable. O sea, en verdad, y digo, te lo voy a hablar muy en personal, tú conoces las oficinas de Metropark. Oye, les ofrezco snack a las 12 del día, tiene unas áreas de relax. Digo, les voy a platicar un poco y les voy a presumir de acciones que hace mi empresa. Todos los días o determinados días nos podemos inscribir a que nos den un masaje de estrés, es un masaje relajante. Hay una zona en la que tú puedes jugar, hay una zona en la que puedes dormir, a las 12 del día nos dan fruta. Obviamente eso busca la productividad. Si le pregunto a compa, que en este caso a Eduardo o a René, ¿es un gasto? Me va a decir, sí, sí es un gasto, pero también le va a decir, pero a partir de eso incrementé mi productividad. Hay que cambiar ese chip, Juan. Lo dije así porque obviamente tú conoces mucho Metropark, de hecho ya has tomado algunas fotos y puedes identificar muy bien. Por eso va por ahí. Es presumir, yo diría, lo que diría, fíjate cómo yo ya hablé bien de mi empresa y la estoy presumiendo y estoy buscando un sentido de pertenencia, lo que la NOM busca. En este momento puede haber distribuidores, puede haber empresarios que escuchan eso y digan, yo también quiero eso. Yo también quiero que mis empleados, colaboradores, ahora sientan ese mismo orgullo de decir, yo pertenezco a. Cada vez son mayores los distribuidores que hacen convención internas o sesiones de team building, que buscan precisamente eso. ¿Les cuesta? Sí, sí les cuesta. ¿Han ganado integración en sus equipos? Lo han ganado. Hay que cambiar ese chip, que eso es precisamente lo que busca la norma. Centros favorables, organizaciones favorables. Vaya. ¿Vamos a tener un software? Sí. Ahorita, Adrián, vamos a platicar del software. Ayer comentaba un coach que antes de la 35 debe cumplir la 19, otra norma que no recuerdo. Si tienes revisión primero, vas sobre las otras dos. Jorge, la 19 es que tengas una comisión de seguridad. La 30 es los exámenes que debes de practicarle a tus trabajadores. La 35 es este cumplimiento. Y hay una NMX, que esa es opcional, que habla de equidad e igualdad de género. Sí, necesitas cumplir todas las normas, claro, eso es un tema. Hoy nos estamos centrando específicamente con la 35. Manden por escrito la presunción para dejarlo por aquí, jaja. Bueno, sí, claro, yo diría, es más, Saray, te invito a que un día vengas al masaje. Yo reservamos aquí el lugar y te invito a los snacks. Vuelvo a lo mismo, eso me hace sentir orgulloso de mi empresa y entonces cuido a mi empresa. No voy a hacer algo para dañarlo y ese es el entorno favorable que se busca hacer.
Ok, me regreso porque vamos muy tardes. Normalmente esta sesión se debe acabar, se debió de haber acabado, pero pues este tema creo que da para mucho. Me quiero ya empezar a centrar hacia quién va dirigido. Pues va dirigido hacia todas las empresas en México. Piensen, por favor, en toda su base instalada, todos sus clientes. Tenemos 1 millón de empresas usuarias actualmente. Tenemos 1 millón de oportunidades para ir con la NOM. Ahí véanlo, por favor. Aquí es momento en el cual, si hoy vamos a hablar en noviembre por el cambio de la guía de llenado, la continuidad de timbrado de nóminas, oye, también te tengo una opción que es la NOM 35, el cumplimiento. Ya me actualizaste, ¿qué crees? Ahora te tengo una buena noticia, tengo una manera de poder trabajar con la NOM 35. Ahorita hablamos de la herramienta y de precios, pero lo que quiero es que visualicen la oportunidad de negocio que hay. Es demasiado, en verdad. Vamos por esas empresas. Todos nuestros usuarios. Ahora sí, ¿esto a quién es ideal? A quien tenemos contacto. Tenemos contacto con contadores y noministas, claro, en recursos humanos, al que normalmente no le hemos hablado, pero tenemos bien claro hoy, este mes, que le tenemos que hablar al de nóminas porque viene un cambio ya de llenado que entra en vigor el 1 de enero del 2020 y que es obligatorio para todas las empresas. Y que sí, hay una continuidad de timbrado. Ellos también nos pueden poner en la mesa al de recursos humanos, al que le puede decir cómo cumples precisamente con esta no. Entonces, creo que esta es una excelente oportunidad en el mejor momento para poder decirle a las empresas tenemos una solución que ayude a esta aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Y aquí hago el lanzamiento de cómo se llama y cómo es nuestra aplicación. Se llama Compaqui Evalúa 035. Esta es la aplicación con la cual estaremos saliendo al mercado. Es una aplicación nube que me ayudará precisamente a cumplir y a administrar eficientemente la NOM 035. Se llama Compaqui Evalúa 035. Esta aplicación la estaremos comercializando a través de ustedes en un esquema hacia nuestro canal como normalmente lo hacemos. Refrendo el mensaje que siempre hemos mandado, distribuidor, te necesitamos y eres parte de esto. No estamos haciendo a un lado al distribuidor, al contrario, si queremos llegar al 1 millón de empresas es a través de ti, a través de tu esfuerzo, a través de tu comunicación con el empresario, a través o a partir de esa confianza que te has ganado siendo un referente fiscal y empresarial a las empresas. Te necesitamos para que juntos lleguemos a este 1 millón de empresas que buscan y que necesitan interactuar específicamente con esta norma oficial mexicana, la 035. ¿Cómo comercializaremos el software? Ok, el software se llama Compaqui Evalúa 035. Tendrá un licenciamiento anual, es mono RFC, multiusuario, evaluaciones ilimitadas y luego se versionará por un paquete de número de empleados. Más despacito, Arturo. Licenciamiento anual consumirá identidades, como lo hace hoy Compaqui Respaldos. Así vamos a trabajar con el tema de Compaqui Evalúa 035, licenciamiento anual. Mono RFC significa entonces que lo vas a dar de alta ligado a un RFC y ese RFC va a tener tus trabajadores. Ojo, importante, y esto por favor identifíquenlo muy claro. La norma también me dice que no todos los trabajadores son sujetos a la evaluación. Hay un numeral, si mal no recuerdo es el 9, y te dice que puedes hacer una muestra. Y la misma norma te dice, si tu plantilla laboral es de 50, ¿a cuántos trabajadores les haces la evaluación? Eso nos lo van a decir mucho allá afuera. Nuestra recomendación, es más, lo que Compact va a hacer es a todos los trabajadores los voy a evaluar. Yo no voy a irme por una muestra, porque puede darse el caso que cuando venga la unidad de evaluación le pregunte al que no mostré y entonces ahí puede haber una inconsistencia o una situación. Entonces, al final de cuentas es mono RFC por el número de trabajadores. Nuestra mejor recomendación es a todos aplícaselas. Si alguien se quiere ir por este muestreo, la misma NOM te dice a cuántos trabajadores deberías de evaluar, ¿vale? Multiusuario, ¿qué significa? Mi área de recursos humanos en Compact son 5 personas. ¿Las 5 pueden tener acceso a la aplicación? Sí. ¿Se les va a cobrar por las 5 personas? No. Se les va a cobrar por mono RFC y por el número de empleados. Las evaluaciones van a ser ilimitadas.
Si tú les quieres hacer una cada mes, hazle cada mes evaluaciones, no hay ningún problema. Obviamente lo que buscamos es el seguimiento. A partir de tus evaluaciones, todo se va a administrar o se va a almacenar en un expediente que lo vas a poder consultar en el momento que quieras. Y se venderá por paquete de empleados. Bueno, vamos ahorita, Marbella, con el tema de cuándo estará disponible. Un factor de riesgo es que mi horario de salida exponga a sufrir un asalto, violación o traslado de mi trabajo. Así es, Jennifer, ese es un factor de riesgo y que atenta completamente con la integridad o la vida o pone en riesgo la vida. Ahora sí vamos con el tema de precios. ¿Cuánto va a costar un paquillo Evalúa 035? Lo vamos a vender por paquetes y viene muy ligado a la clasificación que hace la misma NOM. Es decir, tendremos paquete de 1 a 15 trabajadores, el precio masiva es de 1,790. De 16 a 50 trabajadores, el precio es de 4,990. De 51 a 100 trabajadores, 8,990. De 101 trabajadores a 500, 17,490. Y trabajadores ilimitados, 29,900. Esos son los precios. Les quiero decir que se hizo un análisis y un estudio comparado con competidores. Hay competidores que venden esto en dólares, hay competidores mucho más caros, hay competidores que ofrecen consultorías y eso obviamente encarece el producto. Estamos teniendo un precio muy competitivo, un precio que al final de cuentas creo que las empresas pueden buscar un gran retorno de inversión con implementar esta norma en productividad. Recuerden, el objetivo de esto es organizaciones con un entorno favorable, sentido de pertenencia. Si lo quieren tomar como ejemplo, así como yo hablo de Compaq, así busquemos que todas las empresas hablen de otros trabajadores hablen de sus empresas, ese sentido de pertenencia, que se sientan seguros, que se sientan recompensados y no tiene que ver necesariamente con dinero, lo ajusto en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ese es el precio con el cual estamos trabajando, con el precio que estaremos saliendo. Hay quienes me pueden decir que es algo caro. Yo te diría, puede ser caro si no ves tu inversión en una productividad. En verdad, búscalo en ese sentido. O sea, en realidad, mantener motivado a la gente, pero sobre todo identificar qué es lo que le está afectando al trabajador te puede costar mucho. Por un lado, lo identificarás y por otro lado, lo cumplirás con la norma. Entonces, creo que por ahí podemos empezar a trabajar muy bien. Hablando específicamente entonces de temas de precio, recordemos, este sería el descuento que estarían teniendo los distribuidores en el momento de la compra o la venta, como lo podemos identificar, y ahí es que vamos a poder empezar a generar cierta penetración en el mercado. Antes de cambiarme a la aplicación, ya para empezar a ir cerrando el tema, bueno, este es el aplicativo y les voy a compartir el aplicativo para que lo podamos ver. Bien, les voy a platicar un poco de cómo es que empezó esta situación. En realidad, este es un producto, no es desarrollado por Compaq, lo estamos nosotros de alguna manera adquiriendo y lo vamos a comercializar con nuestro nombre. Son nuestros programadores, es nuestro código, es un producto de Compaq. Solo hay que ser muy claros en el momento en el que estamos viviendo. Este producto hoy lo estamos trayendo a nuestra, portafolio de productos y no está todavía vestido con nuestra imagen. Esto lo tenemos que cambiar. Ahorita te digo las fechas, pero quiero que empieces a identificar qué es lo que hará el sistema. Es un sistema en la nube. Obviamente, por alguna situación es el login que ahorita estamos teniendo. Ya lo estamos migrando al login específicamente de la nube. Te lo muestro más adelante si gustas. Pero bueno, esta es la aplicación. Lo que va a tener la aplicación solamente son estos 3 cuadros. En un futuro, no descarto evaluación 360, personalidad, ambiente laboral, evaluaciones de desempeño. Para el que me habló de Caro, yo diría, pues fíjate todo lo que le podemos meter. Hoy solamente le estamos metiendo la evaluación ATS, la evaluación de riesgo psicosocial y la evaluación de entorno. Si lo quieres traducir, guía 1, guía 2 y guía 3. Aquí tienes tus empleados. Tú aquí puedes tener a tu personal. Aquí ya están dados de alta mis trabajadores. Esto lo vas a poder importar de un archivo de nóminas. Nóminas va a generar la guía 5 y la vas a cargar aquí. Estás cumpliendo también con la NOM, específicamente con la guía 5. Vas a tener tus departamentos, tus puestos
para poder establecer tu mecanismo con el que vas a empezar a generar tu información y tus centros de trabajo. Aquí están específicamente los centros de trabajo con los que vamos a generar esta situación. Si yo quisiera hacer mi evaluación de acontecimientos traumáticos severos, yo lo que digo entonces es, puedo generar algunas fases. Cuando hago mis fases, yo lo que digo es qué periodos y qué es lo que les quiero preguntar. No es una capacitación, no lo voy a ver con mucho detalle, solo que quiero decir que aquí es cuando le vas a generar precisamente las encuestas y las evaluaciones en los periodos que tú decidas. Yo quiero evaluar cada 6 meses. Ok, hazlo. Voy a abrir mi periodo de evaluación hoy, lo voy a cerrar y ya no se vuelve a abrir hasta dentro de 2 años con el cumplimiento de la NOM. Adelante, también lo puedes hacer. Puedes crear los periodos de evaluaciones que tú quieras. ¿Cuáles son tus fases? Pues específicamente aquí identificarás qué es lo que vas a ir haciendo. ¿Cuáles son tus preguntas? Y eso es muy importante. La NOM te dice, estas son las preguntas. Hay una metodología de evaluación y de revisión que ya está explícito en la NOM. ¿Las puedes cambiar? Sí, pero te tienes que asegurar de cumplir con el método de evaluación de la misma NOM. ¿Es complejo? Es matemático el asunto. Si las empresas quieren manipular las preguntas, lo podrán hacer, pero deben de cumplir con el mecanismo de comprobación y de validación que la misma NOM hace. ¿Puedes utilizar las preguntas que aquí están? Sí, precisamente aquí es donde están todas las preguntas que involucran el acontecimiento traumático severo. Hago la evaluación. Por ejemplo, aquí yo digo, voy a correr el periodo de evaluación del 2001 y lo voy a aplicar para ventas Culiacán. Aquí tengo a mis trabajadores que están en la oficina Culiacán y yo digo, no sé si en esta sesión está, pero voy a pensar que voy a hacer la evaluación de Diana. Yo se la puedo enviar por correo electrónico a Diana o la puedo contestar. Digo, voy a contestar la primer guía, copio, lo voy a poner aquí, quiero copiar la URL, se la quiero yo mandar por separado, ponérsela, lo que sea, o puedo decirle que quiero iniciarla. Y aquí Diana tendría que aceptar los términos de privacidad, poner su primer apellido, el departamento, y empezaría a correr su encuesta o su evaluación. Es decir, una vez terminado la evaluación, pues ya específicamente tendríamos nuestros resultados, que puede ser un reporte individual, que pueden ser gráficas, que me ayuden precisamente a revisar el cumplimiento de esta norma. Si quiero hacer la evaluación de riesgo psicosocial, es exactamente igual. Puedo entonces decir a quién quiero evaluar, voy a seleccionar igual el periodo, en qué departamento, a lo mejor ahora voy a León, está en Los Ángeles, le digo contestar y es lo mismo, tendré mis resultados para yo poderlo revisar. Y así es como voy a empezar a tener también entorno organizacional. ¿Qué es lo que cambia? Las preguntas de la guía. Después de esto, todo lo voy a concentrar en el expediente del trabajador, donde yo voy a poder ver qué guía se le aplicó, voy a poder cargar documentos que comprueben o a lo mejor el protocolo de atención, los seguimientos, es decir, todo el expediente del trabajador. Que les comento, al final lo que buscamos es cumplimiento, pero también la administración. Tendremos el tema de expediente de la empresa, por ejemplo, recordatorios. Oye, Arturo Mestas me dijo que iba a ir al psicólogo en 3 semanas. Pues pongo un recordatorio que me diga, pedirle a Arturo la comprobación dentro de 3 semanas que fue al psicólogo. Y eso le ayudará a la empresa al tema del cumplimiento. Repito, de esto tendremos sesiones de capacitación. Estamos trabajando en tema de la liberación. Como pudieron ver, hoy todavía no tiene la imagen, pero estamos trabajando en ello. Y para eso les digo las fechas de las que tenemos que tener conscientes o en mente completamente es. Hoy, tú ya puedes agendar eventos con tu ejecutivo comercial de la NOM. Al día de hoy, todos los ejecutivos con aquí están capacitados en el cumplimiento de la NOM y en el evento comercial que se puede empezar a dar. Es decir, hazlo. Hoy puedes convocar a tus usuarios de nóminas por el tema de la continuidad de timbrado, cambios de la guía de llenado y muéstrale la NOM o genera eventos de la NOM. Pero ya lo puedes hacer. Hoy ya está el material. Liberación antes del 15 de noviembre. Y pongo antes, estamos trabajando todo en Compact
para que se libere lo antes posible. Mi deadline, mi fecha límite es el viernes 15. ¿Necesito tener la herramienta en ese día liberado? Sí, ahí lo vamos a tener. Y tendremos una promoción por lanzamiento importante. Esta promoción va orientada hacia nuestra base instalada. Ese millón de empresas es, si eres usuario de Conta-Key, tienes un producto de nosotros, puedes comprar NOM 035 con un 50% de descuento a partir del 15 de noviembre, que es su fecha de liberación, hasta el 30 de noviembre. Es decir, lo puedes ver aquí como un precio de introducción, un descuento de liberación. Sí, tenemos un 50%. Hoy ya lo pudieras empezar a ofrecer a tus usuarios. Sí, no va a estar disponible hasta el 15 de noviembre, pero ya tenemos precio y ya tenemos propiamente la promoción. Es decir, que a partir de este momento, pues espero que se empiece a generar toda la información específica de esta situación. Repito, me preguntan mucho que cuándo es cuando se tiene el evento comercial. Ya está disponible, todos los ejecutivos comerciales pueden acceder a este material. Ahorita te lo muestro un poco y ya lo podemos hacer. Me preguntan que si va a haber una versión demo. Por el momento no va a haber una versión demo. Sí la estoy buscando, no sé cuándo pudiera estar lista. Yo te diría, más que nada no hay una versión demo y lo voy a separar. La versión demo en la que el usuario puede entrar, dar de alta sus registros y hacer pruebas. Si habrá una versión en la cual tú puedas demostrar, sí lo habrá, pero no hay una versión trial de 30 días, todavía no lo tenemos. Sí creo que es necesario, lo vamos a tener, pero no es en esta primera etapa, ¿sale? Hay material de marketing disponible, estamos trabajando precisamente hoy, para mí es el kickoff del lanzamiento oficial con ustedes y a partir de hoy empezaremos a mandar cierta comunicación. Ya les puedo compartir un par de piezas que se las voy a compartir en los grupos de WhatsApp que ya hablan de la NOM 35, ahorita les muestro un poco el material, ¿sí? Habrá licencia de uso distribuidor bajo los parámetros que ya conocemos. ¿Por qué lanzan algo sin demo? Bueno, Santiago, el tema para mí necesitamos salir, es un tema, no está listo, estamos trabajando en ello, pero no voy a detener la liberación del producto si no tengo una versión demo. Para mí no es un stopper, al contrario, creo que deberíamos de poder salir y, o sea, tú vas a poder tener acceso a una versión para que puedas verla y utilizarla, sí, sin problema, pero no el cliente para poder dar de alta sus cuentas o poder trabajar de esto de manera de prueba, ¿sí? Lo quiero matizar, al final, pues esta es la opción. Yo te diría, es aquí donde podemos de alguna manera, poder trabajar y bueno, esta es la oportunidad que yo veo que todos los distribuidores pueden empezar a utilizar y que bueno, pues al final de cuentas, es un mecanismo para mí en el cual pueden generar inclusive ustedes ingreso. Por eso necesito el producto fuera. Ustedes se especializan en el tema de la NOM, hagan consultoría, hagan sinergia con expertos, psicólogos, con expertos en recursos humanos y créanme que esta es una oportunidad de negocio increíble, increíble, increíble. Piénsale, ¿qué pasaría? ¿Cuántos clientes tienes? Ponle un número. Imagínale que le vendes al 20%. Saca números y creo que es una buena oportunidad de negocio este tema, porque al final de cuentas tú tienes el contacto de estas empresas. La app NOM 035 es empresa un RFC, así es, Carmen, es por empresa, es por RFC, ¿sí? Hay un avance o video aplicativo donde se pueda mostrar. Vicente, estamos trabajando en ello, hoy no lo tengo, estoy esperando cambio de imagen para poderlo generar, créeme que estamos trabajando al día con todos los cambios y en cuanto lo tenga se los compartiremos. No es multi-RFC, es mono-RFC. Hugo Guerra, pues yo creo que las felicidades, vamos haciéndolo, viendo cómo empezamos a comunicar hacia allá. Y vuelvo a lo mismo, creo que aquí la oportunidad del empresario es poder tener mecanismos que le ayuden a incrementar su productividad. Si en mi ciudad no hay evento de presentación hasta la próxima vez, ¿cómo podría aprovechar? José Ríos, comunícate con tu ejecutivo, podemos hacer eventos online. O sea, o tú convoca a tus usuarios y podemos dar ese evento. El material ya está hecho, ahorita te lo presento, con el cual puedes empezar a trabajar. ¿De dónde podemos trabajar el logotipo? Se los compartiremos, Luis. Esto es la comunicación que empezaremos a hacer a partir de hoy.
Al momento que la aplicación tenga las otras opciones de hoy no tiene, el costo será el mismo. La intención es que sí, el costo del producto debería de ir creciendo. No lo ofertamos hoy con evaluaciones, clima laboral y demás. No quiero sobreprometer, quiero ser muy transparente en la comunicación y hoy te ayuda a aplicar las primeras 3 guías y cumplir con tu guía número 5, ¿vale? No hablemos todavía del crecimiento, eso hay que meterlo en un roadmap y se los iremos presentando conforme vaya evolucionando el producto. Obviamente, este producto me da pie a muchas cosas, me estoy metiendo ya a temas de recursos humanos, entonces podrían empezar a identificar hacia dónde podemos ir, pero hoy solo es NOM 35. La base de datos de los trabajadores se obtiene en el sistema de nóminas, pero ¿qué pasa si el cliente no tiene su sistema? Oscar, pues lo tendría que capturar manualmente. Este producto pudiera trabajar sin el sistema de nóminas, cargando los datos, pero los podría capturar manualmente. Eso no sería impedimento. La aplicación es web, sí, es vía web. ¿Puedo ver los precios, por favor? Claro, me voy a centrar y me voy a regresar a la presentación de los precios. Este curso se grabó, sí. En un momento se los estaré compartiendo. El flyer de publicidad ya está en Brandbook, debe de estar y va a estar en los próximos días. ¿El aplicativo lo puedes trabajar en equipos móviles? Sí, deberá ser responsivo, le puede ser trabajable y aplicable en dispositivos móviles. ¿Es una app en línea? Sí, es una app en línea. ¿No hay instalación? No, no hay ningún tipo de instalación. La base de datos de los trabajadores, bueno, ya la contesté, Omar. ¿Por qué no una versión Mono RFC? Jesús, por el tema y el cumplimiento de la NOM. Esta es una aplicación que estamos yendo directamente al tema Mono RFC, como lo estamos trabajando. ¿A partir de cuándo va a estar venta en línea? A más tardar el 15 de noviembre debería estar en venta en línea. Hola Arturo, gusto poderte escuchar. Bueno, gracias a ti, Anita. Un saludo. Antes de terminar el tema, hay una guía publicada por la propia Secretaría del Trabajo donde diga que es aplicable a toda la empresa, independientemente del tamaño y considerándolo una sola unidad. Sí, Adrián, si quieres ahorita te muestro esa pieza, sí está considerada en el evento. ¿Tienen un proyecto de importar los trabajadores de nómina? Sí, sí, José, sí, sí está el proyecto. Me pones inclusive la liga, ahorita la reviso para ver dónde la puedo bajar. Quiero ver si es la misma que yo tengo en el mismo evento. Creo que de 100 a 500 trabajadores deberían de dejar otros rangos. María Eugenia, creo que es completamente practicable. Creo que hicimos un análisis del número de empresas que tenemos y bueno, pues en realidad tampoco queremos complicar con rangos. Hay que revisar, hay que ver cómo se comporta en el mercado. No te digo que no, son estos los precios de lanzamiento que estaríamos trabajando. Si es Mono RFC, para la empresa tiene 2 empresas mismo dueño. ¿Aplica una por cada sistema? Sadai, sí. La respuesta es sí. Caso de Compact, el grupo Compact son 5 empresas, tendría que tener 5 licencias o 5 NOM 035. Compact aquí evalúa 035. Hola, ¿cuáles son los descuentos? ¿Están en pantalla, Edna? ¿Qué tipo de reportes emite? ¿Los suficientes para la auditoría? Sí, Alejandro, estamos trabajando precisamente con consultores específicos en el tema o especializados en el tema para que los reportes cumplan con todo el mecanismo. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes por permanecer conectados media hora después de que termine el CETEC. La ficha técnica estará disponible en su liberación, se las compartiremos. La presentación se las puedo compartir, claro, sin ningún problema, se compartirá la grabación al final. ¿La app será en línea? Así es, Andrea, la app será en línea. Para terminar, todavía hay algunos temas que quisiera tocar. Estas son las fechas, les platicaba del evento. Es un evento que ya está disponible. Si lo muestro de manera breve o rápidamente, de manera breve, perdón, no lo tengo abierto, pero ahorita lo abrimos. El evento es un evento comercial. Lo voy a abrir, denme un segundo, que ya lo pueden solicitar a sus ejecutivos comerciales. Ellos ya tienen el acceso a la misma, ya están viendo todas mis presentaciones. Y pues específicamente este es el evento con el que estamos trabajando, son 75 diapositivas, habla de la NOM. Esta es la información oficial, no sé si a esto nos referimos, la persona que me preguntaba de que hay un tema de aplicación por parte de la Secretaría del Trabajo, incluye algunos temas, si no lo reviso. Y bueno, pues explico prácticamente temas de la NOM, la relación, lo que me preguntaba con otras normas, aquí está, la demo, pero importante también esto habla de los cambios de la guía de llenado de nóminas. Ojo, es importante este mes atender esos temas. Hay un tema muy importante con el subsidio,
que entró en vigor. Hay un tema muy importante con el subsidio a partir de este año, del próximo 2020, perdón. Entonces, por favor, les recomiendo consultarlo con sus ejecutivos. Haré un tema específico de nóminas, no me quiero salir del tema y por ahí lo empezaremos a trabajar, pero ya está disponible este material. ¿Se puede cargar información de los trabajadores del sistema con un layout? Sí, Oscar, así va a funcionar a través de una importación de un layout. ¿Podrás agregar las preguntas al material grabado? Sí, claro, de hecho se sigue grabando la presentación. ¿A partir de cuándo va a estar disponible en línea? A más tardar 15 de noviembre. Este material estará disponible, se los compartiremos. ¿Y qué día será el curso de la diapositiva que se está mostrando? Este no es un curso, es el evento comercial, es el evento que ya puedes dar. Ya hay toda compartimos con ejecutivos comerciales el material y ellos ya lo pueden dar. El calendario de eventos está regido por generación de conocimiento. No sé si ya en estos momentos los enviaron, si no igual lo coordino con ellos para que se manden calendarios de evento de la aplicación ContAquí Evalúa 035. Ok, la aplicación es en línea, no hay nada que instalar, no se va a trabajar en una PC fuera de línea, es un sistema completamente en la nube. Creo que he contestado todas las preguntas. Con esto prácticamente cierro la presentación del día de hoy. Lo que quisiera decir, pues al final para mí estos son 4 pasos que debes de considerar. Clasifica a tus trabajadores por centros de trabajo, identifica riesgos, define tu política y da seguimientos. Pero sobre todo, y en verdad, quisiera hacer mucho hincapié, véanlo como una gran oportunidad. Digo, le estamos hablando al distribuidor y la respuesta hoy como distribuidor sería, imagínate si esto se lo puedes vender al 20% de tu base instalada, al 30% de tu base instalada, clientes que ya tienes, que ya sabes dónde son, quiénes son, que tienen la necesidad. Creo que esto es muy importante y nos puede ayudar en gran medida a resolver y a tener una buena participación o ganar participación de mercado. Pero también piensa en la cantidad de servicios que puedes ofrecer a partir de esto. Consultorías, alianzas con despachos, capacitaciones, cursos, definición de políticas. En verdad, creo que esto nos abre la puerta a un mercado o un nicho que no hemos explorado y que a través de una obligación como la NOM y el expertise de Compact haciendo software administrativo, pues nos puede dar una gran participación de mercado y nos puede ayudar a trabajar. Entonces, pues sobre estos 4 pasos de implementación, me gustaría que te quedaras tú, que vieras en dónde puedes empezar a trabajar y pues prácticamente con esto finalizo la sesión del día de hoy. Agradeciendo a Alejandro que estuvo contestando algunas preguntas. Muchísimas gracias a todos. En un momento más les estaremos compartiendo el material a través del WhatsApp de Acceso I y a través de sus ejecutivos comerciales. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a todos.